El 2 de octubre se conjugan los elementos coordinados por el presidente de la República para lo que podríamos llamar, y ha quedado claro, es un crimen de Estado. Como si no hubieran intervenido de manera coordinada al menos 7 instituciones gubernamentales. Díaz Ordaz ordenó un baño de sangre y la detención de la dirección del Consejo Nacional de Huelga Estudiantil para acabar con el movimiento. Diría en uno de los muchos discursos donde le preguntaban, y el 2 de octubre, les guste o no les guste, me permitió salvar al país, aunque afectó a unos cuantos hogares mexicanos. El cinismo de esta operación es máximo. Vamos a poner en orden lo que pasó el 2 de octubre. Primero, la plaza se llena. Cálculos aproximados de 6, 7, 8 mil, 9 mil participantes. En teoría se iba a producir una marcha, al final la marcha se disuelve, el Consejo decide no hacerla para evitar caer en una confrontación y decide hacer un mitin en Tlatelolco. Mitin por demás pacífico, con una convocatoria de básicamente estudiantes y muchas familias del movimiento. La plaza se va llenando, pero ya hay alrededor de la zona un cerco policíaco-militar. Está ya involucrado la policía de la Ciudad de México, el Cuerpo de Granaderos, que establecen un cerco en el perímetro de la plaza. Y el ejército. Al menos 1.500 soldados dirigidos por un general, Monzón, en 3 columnas, que están esperando y tienen instrucciones muy confusas. Cuando vean una bengala roja, cuando vean una bengala verde, entran a la plaza. Cuando vean una bengala roja, responden a las agresiones. Vaya usted a saber qué agresiones podía producir una concentración pacífica como esta. En las primeras horas de la tarde, un grupo dependiente del Batallón Olimpia, pero no el que conocemos por el guante blanco y que va a estar en otro lugar, va a tomar posiciones en el techo de la iglesia, en uno de los pisos de la Torre de Relaciones Exteriores y en varios edificios más que no han sido identificados, pero entre ellos uno que está tan lejos como el Molino del Rey. Vienen armados con armas de alto poder y están dirigidos por 2 altos mandos del Estado Mayor Presidencial. Tienen una consigna muy clara, que es, al producirse la entrada del ejército, disparen contra la multitud del ejército y quien se les ponga enfrente. Simultáneamente, el mitin se va a producir desde el 3er piso del edificio Chihuahua. Ahí van a estar los oradores y una parte de los miembros del Consejo de Huelga. Y la operación en la planta baja va a estar coordinada por la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación para capturar a todo el mundo. Y en la parte alta va a haber infiltrados. Una parte del Estado Mayor Presidencial, llamado el Batallón Olimpia, identificados con guante blanco en el brazo izquierdo. En el momento de dispararse las bengalas,
que hay confusión respecto a cómo la teoría de los que lo vieron, pasó un helicóptero y desde el helicóptero. Otros elementos hablan de que la bengala se tiró desde la Torre de Relaciones Exteriores por parte de los mismos miembros del grupo armado de francotiradores del Estado Mayor Presidencial. Al dispararse las bengalas, comienza un tiroteo. El ejército entra a la plaza. Por allá y por allá. El grupo que va en punta va a ser el batallón de paracaidistas de Hernández Toledo, y de repente están entrando, en algunos lugares entran a bayoneta calada, en otros lugares al revés, dejan salir a la gente, porque empieza el horror, la fuga, la movilización hacia salvarse de lo que viene. Y lo que viene es que comienza el tiroteo. Y durante cerca de 1 hora y media, probablemente más, los francotiradores disparan sobre la multitud. Indiscriminadamente. Incluso llegan a matar a un soldado y a herir por la espalda a Hernández Toledo. Y los soldados devuelven el fuego. ¿Pero contra quién lo devuelven? No contra los francotiradores, sino contra la multitud. Desde el tercer piso de Chihuahua empieza a operar el batallón Olimpia. Tratan de detener al mayor número posible, pero una parte de los francotiradores disparan sobre el tercer piso, de tal manera que producen situaciones enloquecidas, como que los que están capturando a la dirección del Consejo Nacional de Huelga traten de identificarse levantando el puño, diciendo «¡Somos Olimpia!», porque les están disparando a ellos. De tal manera que la ofensiva y la lógica de la operación que diseña Díaz Ordaz es matar, bañar en sangre al movimiento estudiantil y detener la mayor parte de la dirección del Consejo Nacional de Huelga. Los tiroteos se van a reproducir 3 veces, el primero y el más largo, luego hay uno que nadie se explica por qué se produce, y uno en la noche, cuando en teoría la plaza está cubierta de cadáveres de sangre. Pero ya no hay nadie, porque además se han producido varios millares de detenciones. El ejército detiene, la policía de la Ciudad de México detiene, los del batallón Olimpia detienen. ¿Cuántos civiles asesinados? La primera registro que hace el gobierno habla nada. 27 personas muertas, 4 mujeres, 1 soldado, 100 heridos. Curiosamente, vean el volumen de la participación femenina. 73 hombres y 27 mujeres en el primer registro que hace. Pero esto no es cierto. Posteriores investigaciones hacen subir la cifra a 50 y posteriores hasta llegan a decir 350 heridos. Porque el gobierno lanza la siguiente parte de la operación, que es la Federal de Seguridad va a los hospitales, Cruz Roja, Cruz Verde, hospitales generales, donde están los heridos o los muertos, y obligan a que las familias firmen falsas actas de defunción, de tal manera que no aparecen como muertos o heridos en un tiroteo, sino se atribuyen a otras causas. Al principio se reportan 1.043 detenidos, que están en todos lados, porque van a empezar cateos casa por casa. La gente se dispersó, huyó, algunos encontraron huecos, el ejército dejó huecos en muchos lugares para que la gente huyera, pero de todas maneras,
se reportaron de entrada 1.043 detenidos, a los que hay que sumar a los detenidos previos a lo largo del movimiento, los de julio, los del casco de Tomás, los que fueron detenidos cuando la toma de la universidad. Y ahí viene otra parte más de lo que es el crimen de Estado. Durante ese día y los días siguientes, el gobierno va a organizar un centro de tortura nacional. Se va a torturar en Tlaxcuaque, en la Dirección General de Policía y Tránsito del DF, el circular de Morelia número 8, que es el centro donde torturaba la Dirección Federal de Seguridad, en la sede de la Dirección Federal de Seguridad en el Monumento a la Revolución y en la propia cuarteles de la policía en las delegaciones de la Ciudad de México. Prácticamente todos los detenidos en la primera fase fueron torturados con interrogatorios más absurdos, ¿sí? En el que se trataba de decir que había dinero, injerencia de dinero ruso, cubano o de políticos mexicanos, disidentes con el gobierno de Díaz Ordaz y López Mateos. La Secretaría de Gobernación, personalmente, habla con los directores de los periódicos, los medios televisivos, etcétera, para dar la versión de este fue un tiroteo entre los estudiantes y el ejército. Y es la versión que se impone en los medios de comunicación. Una más para abonar a la descripción de lo que fue el crimen de Estado. El número de detenidos va a ir disminuyendo conforme van soltando a los compañeros detenidos hasta llegar a unos 400 que permanecerán un tiempo hasta los juicios. Después de los juicios otros tantos van a salir hasta quedar una cifra más reducida. Pero los juicios son ya el colmo. El que conocemos públicamente porque hay un memorial escrito, el del juez Ferret MacGregor, ya es el colmo del escándalo, donde se acusa a un estudiante de haber quemado un tranvía en un lugar donde no había vías de tranvía, a una hora en la que no había tranvías, y en un lugar que él estaba a 30 kilómetros de ahí, con 300 testigos, y aún así será condenado. Al final quedarán condenados centenar y medio, que luego serán liberados a lo largo de los años en diferentes amnistías. Conclusión. Creo que no hay discusión ya sobre que enfrentamos una operación de crimen de Estado articulada desde la presidencia, porque solo desde la presidencia se podía poner en camino al Estado Mayor Presidencial en los dos sectores, el Batallón Olimpia y el Grupo Galeana de Francotiradores. Primero. Segundo, a la Dirección Federal de Seguridad. Tercero, el Ejército, con las 3 columnas que entran. Cuarto, el sistema de gobernación para mantener el control de los medios de comunicación. Quinto, toda la estructura de la Ciudad de México destinada a las torturas de los detenidos. Y por último, el Poder Judicial.